Volvimos tras el día de descanso al Tour de Francia, etapa número 11. La ciudad de Toulouse se vestía de gala para empezar los 156.8 kilómetros del día con 5 puertos, 4 de cuarta categoría, 1 de tercera, y así arrancaba día preparadito para la fuga con el señor Abrahamsen del 1X que atacó apenas se dio la largada. Lo persiguieron entonces a su espalda tanto Valerini como Mauro Schmid y así tuvimos la primera cabeza de carrera, 3 hombres en punta, el pelotón esperando, pero obviamente con movimientos para intentar alcanzarlos. Los primeros en hacer estas ofensivas fueron Kim Simons y Wout van Aert, pero fracasaron en el intento. Los que sí pudieron llegar a la cabeza de carrera fueron tanto Fred White como el francés Mathieu Burboudou. Justamente detrás se empezó a formar un tercer grupo, una fuga perseguidora, donde tuvimos a Wout van Aert y a Mathieu van der Poel, titanes reuniditos para poder alcanzar justamente a los líderes de la carrera y pelear por la etapa. También tuvimos la presencia del colombiano Einer Rubio, que acompañaba a Oliveira en el Movistar Team. Al final el portugués no fue incisivo, no pudo llegar por supuesto a lo que se esperaba, y la estrategia, aunque era muy buena, pues todavía marcaba una diferencia grande entre lo que era la cabeza de carrera y ese segundo grupo persecutor. Teníamos entonces también en el pelotón la lucha entre Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar y Remco Evenepoel. Justamente el Visma intentaba nuevamente sacudir ese grupo principal como lo hizo en la etapa anterior. Al final no tuvo el mismo resultado, pero sí evidentemente va desgastando de a poco lo que es el físico del esloveno Tadej Pogačar. Con 3 puertos aún por delante y una brecha de más o menos 2 minutos, 2 minutos y medio, la victoria ya empezaba a perfilarse para los de la cabeza, para la fuga, que había sido muy buena el día de hoy. Aunque Kim Simons, por ejemplo, también Abrahamsen estaban ahí en la lucha arriba, nos daban entonces lo que era la emoción allí arriba en esa cabeza. Y el último puerto emergía entonces como el juez definitivo, tercera categoría, rampas de hasta el 12%, y justamente Van der Poel se avivó más que el resto, se pegó a los que estaban en la cabeza y se avisoraba como el favorito a vencer. También en el pelotón las cosas estaban ardiendo. Baukelin atacaba, también teníamos a Tadej Pogačar y a Jonas Vingegaard en su duelo personal, allí intentándose sacar distancias para lo que es la lucha por la camiseta amarilla, y también el Education First hizo lo propio para proteger a su cabecilla, en este caso Ben Healy, que se sostuvo un día más con la Maillot Jaune. Entonces ahí teníamos ese duelo vivo en el pelotón, hasta que a falta de 5 kilómetros tuvimos la caída del Principito. Tadej Pogačar sufrió el día de hoy su caída, y además tuvimos entonces la presencia del pelotón, que tenía que recular un poco para aguantar al segundo actualmente del Tour, para que pudiera llegar nuevamente en esa distancia, en esos últimos 5 kilómetros, y lo arroparon, lo acogieron para poder llegar, por lo que la emoción estuvo arriba. Teníamos entonces a Abrahamsen, al suizo Schmid y a Mathieu van der Poel en la lucha por la carrera, por la etapa del día de hoy. Tuvimos entonces esa pelea, esa triada de corredores buscando hacerse con la etapa, y al final fue el más vivo, el que arrancó todo. Abrahamsen, después de 5 años, un noruego, se vuelve a vestir con la medallita en esta etapa. Ganó el 1X por primera vez en su historia como equipo, suma un triunfo en el Tour de Francia, y la verdad es que ha sido un momento inolvidable para ellos. El pelotón llegaba con 3 minutos de desventaja a esa línea de meta, pero sin ningún cambio en los tiempos en la general. También pues teniendo en cuenta lo que fue la caída de Pogačar, entonces pues evidentemente tampoco se sacaron diferencias. Mañana será el día, mañana la etapa 12 pinta de alta montaña, va a ser buena. Les recomendamos por supuesto que si les gustan estos contenidos le den like a los videos, se suscriban al canal, que recuerden que el mundo del ciclismo se vive a 2 ruedas y que el día de mañana los esperamos con más.